Muy bienvenidos amigos y amigas acá en Almonte Leclerc. Es una alegría poderles hablar de nuevo y seguir con esta serie de exposiciones que tratan el tema de cómo obtener la nacionalidad holandesa. Recuerden que nos pueden escuchar por lo que es Anchor. Anchor, ahí están nuestros podcasts, por Facebook, por YouTube, por Instagram. Porque esta serie que estamos ahora haciendo tiene otras exposiciones que sería bueno que ustedes las vieran para que puedan seguir con esta exposición que estamos haciendo en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de la naturalización. Vamos a hablar de la tercera forma de cómo obtener la nacionalidad holandesa. Recuerden que existen tres formas establecidas por la ley, el Rijkswet op het Nederlanderschap. Número 1, van rechtswegen. Número 2, por opción. Número 3, por naturalización. Entonces, seguimos acá en Almonte Leclerc. Recuerde que apoyamos a la Fundación Muchacho. Ayúdenos a apoyar a los niños en Latinoamérica. ¿Para qué? Para educación, para deporte, vestimenta, comida. Ayúdenos. Iniciamos la discusión sobre las condiciones que deben cumplirse para convertirse en un ciudadano holandés. Fluctúan con el clima político. ¿Qué quiere decir esto? Cuando entra un partido nuevo al Parlamento holandés, como por ejemplo Forum voor Democratie o el partido PVV, por ejemplo, de Wilders, el tema de la naturalización o de obtener la nacionalidad holandesa se vuelve actual. Y las leyes que regulan las formas de cómo obtener la nacionalidad, vemos que pueden cambiar o que pretenden cambiarlas. No podemos ignorar que unos años atrás querían cambiar el requisito de los 5 años para obtener la nacionalidad a 7 años. Es decir, que el clima político en La Haya, en el Parlamento holandés, influye mucho en lo que es el tema de cómo obtener la nacionalidad holandesa. Entonces, como decíamos, unos años atrás se hablaba en el Parlamento holandés de prolongar el tiempo legal para obtener la nacionalidad holandesa a un periodo de 7 años. En segundo lugar, podemos ver que se eliminan algunas excepciones al periodo de naturalización general y se establece un periodo de 3 años de admisión y residencia principal para aquellos que están casados con una persona holandesa. En tercer lugar, se propone que la revisión del orden público también se aplique a situaciones cuando más de una persona solicita naturalizarse y para optantes en las edades de 12 a 16 años. Este tema del orden público, ¿qué tiene que ver eso? Que el récord penal de una persona viene a influir también en su proceso migratorio. Y si usted entonces no cumple con estar en regla con lo que es el principio del orden público, esto puede estorbar su naturalización. En menos de 10 minutos quiero tratar unos temas en el día de hoy que tienen que ver, naturalmente, con la naturalización. Número 1, definición del término nacionalidad utilizada en el Parlamento de los Países Bajos. Número 2, opinión de varios partidos políticos y sus representantes en el Parlamento holandés. Número 3, el artículo 8 del Rijkswet op het Nederlanderschap. Y número 4, sí señor, sí señora, la carta del 25 de junio del ministro Koolmees. El ministro Koolmees de Asuntos Sociales y Laborales sobre la aplicación de una nueva ley de integración, señores. Entonces, ¿qué definición de nacionalidad se utiliza en el Parlamento holandés cuando están debatiendo esos políticos? Ellos dicen lo siguiente: la nacionalidad o ciudadanía se puede considerar como la confirmación, formal y legal, del vínculo entre un individuo y un Estado, lo que resulta en derechos y deberes. Esto se refiere, por ejemplo, a los derechos políticos de votar o también de ser elegido de manera política en municipios o en provincias o en el Parlamento. Y al derecho, por supuesto, a residir en el territorio y viajar dentro y fuera del Estado. En algunos países, los deberes vinculados a la nacionalidad son el servicio militar obligatorio o la obligación de votar en las elecciones. La nacionalidad es un punto de partida para otorgar derechos vinculados a la ciudadanía. Los estados son en gran medida autónomos en la concesión de su nacionalidad. Es preeminente el ejercicio de un poder soberano. Esto se refiere a la pregunta del cómo se ve el reino holandés a sí mismo como reino holandés, como estado, y qué tipo de ciudadanos quiere Holanda.
Entonces es ahí donde se debe entender este tema de la nacionalidad holandesa. No se puede entender a cabalidad el tema de la nacionalidad holandesa si no entendemos los distintos discursos políticos en el Parlamento holandés, porque es allí donde se hacen las leyes holandesas concerniente, por ejemplo, a la nacionalidad. Muy importante este punto, entonces lo damos como introducción. La pregunta central aquí sería, ¿debería considerarse la naturalización como una condición para la integración total o puede verse la naturalización como una pieza final para la integración y participación del extranjero? Hoy, ¿de qué hemos hablado, estimados amigos? Hemos hablado de la tercera posibilidad legal de cómo obtener la nacionalidad holandesa. Hemos dado una introducción y uno de los puntos principales de 4 puntos principales. Lo voy a dejar hasta aquí. Seguimos rápidamente con la segunda parte, pero no olvides de buscarnos en Facebook, YouTube, Instagram y en podcast como Almonte Leclerc. Suscríbete a nuestro canal para que puedas seguir con nosotros en información y orientación. Hasta la próxima.